puedo grabar. Buenas tardes otra vez a todas. Ya estamos más o menos en el aula. Un jueves más nos reencontramos. Habilito el micrófono y después, para no perderme de la clase, me leen un poquito las consignas que están en el chat. Así voy respondiendo en los últimos minutos. Bueno, les comentaba hace un ratito que estamos en el último tramo. Dos temas que me quedaron pendientes, obviamente que el programa es bastante más amplio, con mucha más información, con mucho más textos para trabajar, bibliografía que se sugiere, pero nunca, ni aunque estuviéramos de manera presencial, podemos completar un programa, sobre todo cuando los temas se van profundizando de manera vertical para abajo, es decir, se va profundizando en un tema y por ahí uno, digamos, tarda en avanzar y ni siquiera alguien que se dedica directamente a la materia a veces recorre un solo tema y está con un tema todo un año. Así que me parece muy productivo haber hecho como una especie de visión de conjunto sobre los temas y estar cerrando ya en esta última etapa lo que nos queda para compartir, ¿no? Que sería la adquisición de las virtudes como auxilios para la naturaleza. Cuando hablamos de virtudes como hábitos operativos, son hábitos operativos que auxilian nuestra naturaleza deficiente, nuestra naturaleza desequilibrada, nuestra naturaleza que es histórica y que además tiene libertad, que muchas veces la frustra por estos desórdenes propios de la naturaleza humana, porque nosotros no somos ángeles, ¿sí? Por lo tanto, el hombre necesita de esos auxilios sin los cuales no puede alcanzar ningún tipo de perfección, no puede alcanzar ningún tipo tampoco de mérito, no puede alcanzar ningún tipo de despliegue perfectivo, ¿sí? Si nosotros fuéramos personas que estamos automáticamente destinados al bien, creo que nos moveríamos sin libertad, porque estaríamos automatizados precisamente, y como no somos, y que tenemos una libertad que puede frustrar nuestros movimientos, que a veces son más ordenados, a veces son más virtuosos, y a veces son más en sintonía por muchos factores que nosotros habíamos visto cuando hablábamos de libertad: educación, valores, ámbito, cultura, sociedad. Eso acompaña. Ahora, cuando el mundo exterior no acompaña esos procesos, familia, como lo vieron ustedes en las exposiciones de los psicólogos, ¿no? La naturaleza tiene también nosotros somos como esponjas, digamos, ¿no? Mamamos un mundo exterior del cual salimos también al mundo, porque eso vuelve para nosotros y desde allí salimos al mundo. Entonces, los auxilios son la teoría clásica de los hábitos, ¿no? Los hábitos operativos. Como dice la frase, una flor no hace a la primavera, un acto humano no hace un hábito. Para que ese acto se convierta en hábito necesito repetirlos casi automáticamente, porque gracias a la repetición en algún momento se convierten en virtud. ¿Por qué? Porque el hombre va a modo de segunda naturaleza. No voy a utilizar la palabra automatizar, porque automatizar significaría perder espacio y libertad. Y nosotros, cuando adquirimos virtudes, no somos menos libres. Estamos más direccionados, estamos más fortalecidos. Si en algún momento, en el hacer, no en el ser, pero en el hacer, no sé, soy de despertarme todas las mañanas a las 12 de la mañana o a la 1, difícil será para mí adquirir un hábito en el hacer despertándome a las 7 cuando no adquirí eso. Por lo tanto, tengo que reiterarlos y repetirlos. En algún momento, cuando eso se hace repetitivo y lo incorporo a modo de segunda naturaleza, lo que se produce en mí es un modo de uniformidad de mis actos. Pienso menos o delibero menos porque ya sé que eso es bueno. Y eso no es perder libertad, al contrario, eso es ganar libertad, porque en realidad estoy direccionándome a mi perfección de manera más rápida. En algún momento, cuando lo incorporo, eso se hace habitual, eso se hace reiterativo, eso se hace repetitivo y se incorpora como una segunda naturaleza. No primera naturaleza, porque no viene dada, sino que es adquirida. Justamente los hábitos son acciones que uno las va reiterando y las adquiere. Hábitos operativos, y justamente el nombre operativo implica la repetición.
Eh, produce facilidad, rapidez en el obrar y uniformidad. La persona es más entera, delibera menos. Entre ser honesto y deshonesto, la persona que tiene la virtud de la honestidad y de la justicia delibera menos, se conflictúa menos interiormente, porque si estoy acostumbrado a obrar justamente y tengo la virtud de la justicia, no voy a sufrir por ser honesto. Al contrario, uniformidad implica una entereza. Rápidamente me cuesta hacer el bien, rápidamente no me cuesta hacer el bien, quise decir que rápidamente puedo obrar correctamente y puedo ser justo en el caso concreto. A ver si... perdón, está Wanda esperando. Si puedo compartir un poquito la pantalla de alguno de los textos para alumbrar un poquito la cuestión. A ver si lo pueden ver. Bien, avísenme si hay alguien que está... Desactiven el micrófono y me avisan, ¿sí? Porque por ahí me pierdo de... Bueno, la primera parte, Aristóteles... Sí, ahí se puede ver. Bien, Aristóteles lo llama justo medio, porque toda virtud implica dar en el blanco de nuestras acciones. A veces pecamos en exceso y a veces pecamos en defecto. La persona que no es fuerte, tomando la virtud de la fortaleza, eh, pecar por defecto implicaría ser débil. Tener miedo de todo y no poder superar los propios miedos, esto está muy ligado a la psicología, digamos, ¿no? Es decir, una persona que no adquiere la virtud de la fortaleza difícilmente pueda encarar proyectos que impliquen el riesgo, que impliquen cierta frustración, porque el miedo es algo que paraliza mucho. Y esto sería no adquirir la virtud de la fortaleza porque lo que tenemos es el vicio por defecto. Pero también está el vicio por exceso. Por eso Aristóteles lo llama justo medio. ¿Por qué el vicio por, por exceso? Porque hay gente que no pareciera que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a la muerte, y eso se llama temerario. Eso no es virtuoso, porque reza el dicho, el que nada teme, nada ama. ¿Sí? Por lo tanto, muchas veces la temeridad es una falsa fortaleza disfrazada de cierto desprecio por la vida misma y por la vida de los demás. Por lo tanto, se puede dar por exceso y por defecto. Aristóteles lo llama justo medio en el obrar. No es matemático, obviamente, porque ahí uno se delibera, debate, en determinado momento responde de mejor manera y en otro momento no tanto. ¿Cuál es la finalidad de la virtud? Esto, la primera parte lo voy a pasar porque lo tienen ustedes en el texto y se entiende perfectamente lo que habla Aristóteles con respecto al justo medio. Donde dice el hombre, cito textual y después explico. El hombre busca llegar a ciertos resultados estables que le permitan vivir con espontaneidad. La virtud nos hace más espontáneos. Al contrario de convertirnos en personas rígidas, lo que produce la virtud es una espontaneidad, una liberación. Yo no me debato entre obrar bien o obrar mal. Puedo equivocarme, pero la espontaneidad implica de que hemos adquirido determinados hábitos que nos permiten a nosotros sobreponernos a las circunstancias propias de la vida. ¿Sí? Si no los adquirimos, explotamos constantemente ante cualquier cosita. Si ven la película Relatos Salvajes, en las 4 instancias de los distintos momentos de la serie, de la película, se ven que la ausencia de virtud implica la explosión por algún lado. Bueno, la virtud nos permite ser espontáneos. Cito, aquí estamos dentro de otro concepto de espontaneidad, que es la espontaneidad madura, y para aclarar su concepto tocamos el tema de los hábitos. Los hábitos hacen fácil lo que de suyo es arduo. No significa de que obrar bien sea fácil, ¿eh? Es decir, la honestidad que implica en todo momento, en toda circunstancia, es muy difícil adquirirla, porque no todos somos ni fuertes, ni prudentes, ni fortalezas, ni templados. Lo que sucede es que muchas veces hay por naturaleza misma y por nuestra propia historia gente que tiene que poner más esfuerzo para determinadas virtudes, ¿sí? Si yo vuelvo otra vez para lo que habíamos visto antes, si para mí en una sociedad viciada, en donde no hay transparencia, en donde me acostumbré a ver que la gente hace lo que quiere, en donde no veo situaciones de corrupción, y eso lo veo no solamente en los políticos, lo veo en las empresas y lo veo en mi trabajo y lo veo en mi familia. En una sociedad viciada, lo que se produce es que probablemente una persona tienda a pensar de que es casi natural lo que todo el mundo hace, uno también lo puede hacer y
normalizar aquello que no es bueno. De suyo obrar virtuosamente implica algo arduo, algo que implica un esfuerzo, especialmente uno sabe dónde tiene que apuntalar un poquito más, pero la adquisición convierte eso que es arduo en algo más espontáneo. Cito, el que domina un instrumento musical, por ejemplo, puede tocar con naturalidad, pero el que no está formado es duro, rígido, no por estar inhibido frente al instrumento, sino porque le falta crecimiento, desarrollo en esa línea. No significa que aquel que toca espontáneamente no tuvo que esforzarse. Pero, hablando con propiedad, hay gente que tiende mayormente a desarrollar la facilidad para tocar un instrumento musical. Pero eso no significa que si una persona no lo practica, no lo va a adquirir espontáneamente. Lo tiene que sustentar con la práctica. Y el que no. No hay espontaneidad sin madurez. La espontaneidad primitiva siempre es inhibidora, porque el hombre sabe que debería haber crecido y no creció. Un desahogo momentáneo no hace crecer y por más que alivie, jamás soluciona lo que es el problema fundamental, la conciencia dolorosa de no haber crecido. Es significativo para este tema la conclusión de la psiquiatría acerca de los conflictos a veces que se producen por problemas de formación. De ahí que si se soluciona un conflicto, luego puede volver a repetirse por la mala formación de base de la persona. Y una buena formación es algo que requiere mucho tiempo, de ahí que crear hábitos buenos es la única verdadera salida de determinados conflictos. Acaso lo que se hace es un cruce con la psiquiatría, digamos, ¿no? Que uno obre virtuosamente en determinado momento no implica haber solucionado un problema de base. Seguramente el problema de base implicará trabajar medidamente y reiteradamente durante mucho tiempo para poder adquirir la virtud. De todos modos, esto que implica la rigidez tiene que ver mucho con que a veces queremos solucionar por arte de magia cosas que no se solucionan por arte de magia, ¿sí? Y que implican un trabajo arduo. No sé, hay cuestiones que tienen que ver, que esto ya lo había puesto como ejemplo, ¿no? Con el carácter que estamos condicionados desde la herencia misma, digamos, ¿no? Y por más que uno haga el esfuerzo, a veces es complicado. Quien tiene un hábito, obra con cierta naturalidad en ese orden de cosas. Este rasgo es el que nos hace diferenciar una persona formada de otra sin formación. Le sale espontáneamente lo que en otras circunstancias hubiera sido llevado con mucha dificultad, con tensión, con rigidez y rigidez. De este modo, la vida se hace más fácil y llevadera. La facilidad no establece al hombre definitivamente el nivel determinado, sino que lo empuja a desarrollarse con aún más y a vencer ulteriores dificultades. La adquisición de hábitos es así la condición sine qua non del progreso humano. Sin progreso humano, diríamos otra vez al revés, sin virtud no hay progreso humano. Y sin hábitos no hay progreso humano. Porque el progreso humano, que es despliegue perfectivo, no se adquiere por arte de magia, como si uno sacara la lotería y de golpe dijera, qué bueno que soy ahora, ¿no? Sino que eso se va adquiriendo con el trabajo arduo de la repetición de actos pequeños que en algún momento se van haciendo cada vez más grandes. Y otra cosa que me quedaba de la lectura del texto es que no, digamos, que una persona espontáneamente sea virtuosa, no significa que adquirido esto, uno descansa y dice, bueno, qué virtuoso que soy, ya lo adquirí, ya lo tengo, me voy a dormir. Probablemente la espontaneidad implique de que mayores actos virtuosos pueden surgir de gente que está formada en la virtud. ¿Se entiende? Es decir, no es que la espontaneidad me libra a mí del esfuerzo de seguir avanzando y creciendo. No, esto tiene que ver un poco con la idea de que ningún acto humano, esto es así, ningún acto humano, es decir, conciencia y libertad, despliegue de conocimiento y voluntad que se adhiere y ejercicio libre de autodeterminación, renuncia a riesgo, responsabilidad, esto que ustedes explicaron muy bien en los trabajos, ningún acto humano queda en la neutralidad de nuestro progreso o de nuestra regresión. O me acerca perfectivamente o me aleja. Todo acto libre implica o regresión o perfección. Por eso la espontaneidad a mí no me quita la responsabilidad de poder avanzar o de seguir avanzando. Bien,
¿Cuáles son las 4 virtudes? Ustedes ya la deben haber estudiado en antropología filosófica, en antropología, en filosofía, ¿sí? Con la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Digo algunas cositas de la prudencia. La prudencia es una virtud intelectual, pero que toma contacto con los aspectos sensitivos de la naturaleza humana. Se lo llama intelecto práctico en todo caso. ¿Y por qué es intelecto práctico? Porque la prudencia no solamente me permite entender con la cabeza y con el intelecto lo que está bien, sino que la prudencia se completa con la voluntad, es decir, me adhiero a aquello que es bueno. Acá tenemos un problema, que la naturaleza humana en general, que tiene conciencia y libertad, tiene una alerta que se llama sindéresis, no sé si escucharon alguna vez esta palabrita, las sindéresis serían los primeros principios prácticos en el obrar. Para todo hombre, salvo alguna deformación bastante amplia respecto de, por ejemplo, de lo que son los principios básicos, espontáneos y naturales, con los cuales uno viene, o sea, la conciencia misma, para todo hombre, en general, ¿no? El mal de robar o el mal de matar es evidente por sí mismo. ¿Sí? Es decir, nadie podría poner en discusión hoy en el orden natural mismo, porque inclusive la misma supervivencia, la misma tendencia a la conservación de la especie, hace que lo primordial para la naturaleza humana sea la conservación de la vida. Por lo tanto, no tengo que poner en discusión si poner y sostener en una tesis que matar está mal. La naturaleza misma tiende a la conservación de la especie, por lo tanto, la ciencia de la sindéresis o de los primeros principios ordena el entendimiento de la conciencia para entender lo que es bueno. El problema de las virtudes y el problema de la ética es cómo aplicas aquello que tu conciencia te dictamina que es bueno en el aquí y ahora del momento. ¿Se entiende? Muchas veces la dificultad de la virtud, y esto tiene que ver mucho con la transparencia de las virtudes, con la transparencia de la ética, con las éticas moralistas o exteriores, es que sabemos lo que está bien, pero no obramos en consecuencia. Sabemos lo que debemos hacer, pero nos cuesta mucho y por lo tanto no lo hacemos. Allí aparece el ejercicio de la prudencia, porque la prudencia no solamente te dice en el entendimiento lo que es bueno, sino que te auxilia para que vos hagas real en el aquí y ahora temporal de lo que estás viviendo en este momento, en este siglo, en este año, en este día, en esta circunstancia, en esta persona y concretamente, lo que tenés que realizar. Y eso es más difícil todavía, porque la prudencia no es un libro que te dice, bueno, esto es bueno y esto es malo, sino que la prudencia tiene un carácter especulativo del entendimiento y tiene un carácter de la voluntad, que se hace práctica, se hace real, se hace carne, se hace sangre en el momento concreto. Leo el texto y escucho algunas preguntas, alguien lee el chat a ver qué es lo que dijeron y también hablamos un poquito sobre cuestiones administrativas. Dice, la primacía de la prudencia, perdón, antes de que lea el texto, entonces lo que quería explicar es que las otras 3 virtudes morales, ¿sí?, tienen que ver con el ámbito práctico de la voluntad. La prudencia es el conector entre la voluntad y el intelecto, porque no solamente te dice cómo son las cosas, sino que auxilia al resto para que obren en consecuencia. Auxilia la fortaleza, auxilia la justicia y auxilia la templanza para poder determinar lo que es bueno. Por lo tanto, es una virtud que es puente entre lo especulativo y lo práctico. La primacía de la prudencia sobre las restantes virtudes cardinales indica que la realización del bien presupone el conocimiento de la realidad. Solo aquel que sabe cómo son y se dan las cosas puede considerarse capacitado para obrar bien. El principio de la primacía de la prudencia nos enseña que, en modo alguno, no basta, cabe decir, ¿no? No basta la llamada buena intención, ni lo que se denomina buena voluntad, que se puede tener miles de buenas intenciones, buena voluntad, pero no alcanza. La realización del bien presupone la conformidad de nuestra acción con la situación real, esto es, al complejo de realidades concretas. Fíjense, el complejo de las realidades concretas no es que esté establecido
tenés que comportarte de determinada manera como una especie de norma de mandato, sino que las realidades completas son múltiples, van cambiando. Yo voy cambiando. Hoy no soy el mismo que ayer y mañana no lo seré. Por lo tanto, las realidades concretas implican las circunstancias concretas en el aquí y ahora. Perdón, al complejo de realidades concretas que circunstancian la operación humana singular y por consiguiente una atenta, rigurosa y objetiva consideración por nuestra parte de tales realidades concretas. Lo voy a dejar ahí como para después seguirlo trabajando y dedicar las 2 clases al trabajo de las virtudes, pero como conclusión entonces, la virtud otorga 3, yo diría 3 soportes a la naturaleza humana, la teoría de la virtud. La facilidad, ¿sí? La uniformidad en el ser, es decir, hay menos complicaciones no me estoy debatiendo cómo es, cómo no es, y a veces lo necesitamos porque uno direcciona rápidamente hacia el bien. La facilidad y el deleite, algo que se me estaba escapando, digamos, ¿no? El deleite forma parte de la virtud. No es que me cuesta, esto cuando tenés que pagar los impuestos y ser justos con alguien, o cuando tenés que ser fuerte frente a una situación, no estoy diciendo que uno es masoquista y disfruta de ciertas cosas, pero vamos a suponer que una persona necesita de la virtud de la fortaleza para sostenerse en ese tiempo, y a nadie le resulta extraño decir que soportar este tiempo así como lo estamos viviendo es difícil. Y no estoy diciendo, ay, qué lindo que es este tiempo, cómo me encanta, porque estoy resguardado en mi casa y me gusta estar acá y disfruto de la virtud de la fortaleza de aguantar todo acá. No estoy diciendo eso porque no es ingenuo el pensamiento. Pero el deleite significa que la virtud te otorga mayores herramientas y mayores soportes para poder eh, atravesar una situación. ¿Sí? La virtud de la fortaleza en este caso diría, ¿no? Es difícil soportar un tiempo como este, pero gracias a la virtud de la fortaleza uno puede encontrar cierta resistencia, porque hay más fortaleza en la resistencia que en el ataque. Cuando veamos la fortaleza lo vamos a explicar más. Por lo tanto, uno se deleita con la virtud, uno al adquirirla se hace espontánea, y la espontaneidad tiene que ver con el deleite implica lo que antes me costaba mucho, podría estar llorando y sufriendo en este momento, y de hecho muchas veces pasa, y en la psicología pasa muchas veces que en determinados momentos caemos en estos picos de depresión porque ya no sabemos qué hacer, porque no tenemos un espacio verde para mirar, porque estamos encerrados, porque no sabemos, porque hay incertidumbre, y esto pasa, y es real, y es muy real. Muchas veces necesitamos la virtud de la fortaleza para resistir el tiempo que nos toca vivir. Si no, estaríamos, o estamos, a veces nos pasa mucho, eh, la depresión es una aliada mucho de este aspecto que a veces no se logra alcanzar, ¿no? Entonces, uniformidad. Rápidamente me dirijo a donde tengo que hacer. Estoy menos fragmentado, ¿no? Eh, no adquirir la virtud es como una especie de veleidad en la naturaleza humana, una especie a ver cómo decirlo, la debilidad propia de la personalidad, ¿no? No hay entereza. A veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no quiero, a veces me cuesta, a veces no me cuesta, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Entonces, la virtud te da como una especie de uniformidad en la entereza de no lograr. Espontaneidad, es decir, facilidad. Lo que antes me costaba lo hago. Y bueno, hablo desde la teoría, obviamente, ¿no? Porque todos tenemos siempre el talón de Aquiles por donde trabajar. Y después tenemos el deleite, ¿no? Lo que antes me costaba mucho, hoy me cuesta menos. Y lo que antes por ahí me costaba menos, hoy lo puedo disfrutar. No sé. Yo sé que a nadie le gusta y nadie disfruta de pagar los impuestos, ¿no? Pero el deleite del ser justos con las obligaciones civiles implica de que uno está tranquilo, de que las cosas las tiene que pagar y las tiene que tributar si fuéramos al caso, ¿no? De la justicia eh, conmutativa, ¿no? Perdón, la justicia legal, ¿no? De pagar los impuestos que hay que pagar porque es un acto de justicia, ¿no? Sabe que en algún momento debería, aunque eso a veces no sea retribuido, debería entender de que pagando los impuestos, cumpliendo los plazos, y aunque a veces cueste y sea mucho, debería recibir, digamos, justamente los beneficios propios que un Estado te puede brindar.
y a veces, aunque no los disfrute, no los tenga, no los experimente como un derecho, uno debería tener la conciencia tranquila de que las cosas hay que pagarlas, porque todo tiene un precio y todo tiene un valor. Bien, esto es con respecto a la adquisición de las virtudes, los, ah, lo que otorga, ¿no? La adquisición de la virtud y un poco sobre la prudencia. Otro tema, vieron que yo les había dicho que no quedan en el espacio neutro, o sea, no es que lo que no lo hago para la perfección lo hago para la regresión, lo mismo que funciona para las virtudes funciona para el vicio. El vicio también se hace más deleitoso, el vicio se hace más fácil y el vicio se hace también más fragmentado. Es decir, lo que no lo adquiero para la virtud, si se convierte para el vicio, por ejemplo, el vicio de despertarme tarde todos los días, implicaría también que lo hago más fácilmente, lo hago más reiteradamente, es más espontáneo que sea así y me deleito más con el vicio. Es así, digamos, la naturaleza humana, porque se ha conformado también una especie de segunda naturaleza. Nada determinado, es decir, nada determinado en el sentido de que no está determinada una persona, pero costará mucho más salir de esa situación. Bien, ¿alguna secretaria que quiera leerme los chats? A ver qué habían. Estamos hablando del documento, me parece, ¿no? Del, del video que no se puede, que estaba habilitado y después no se pudo habilitar. Bien, ¿alguna Sí, pregunta? sí, eso era al inicio de la clase. Al inicio de No, la... Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, ¿tienen alguna consulta con respecto a esto, al tema? ¿Preguntas? No, profe, yo particularmente no tengo dudas. Bien. Tranquilos que la semana que viene hablamos del final, ¿sí? No, creo que va a ser así como lo habíamos visto. No en todos los casos, obviamente, ya iré comentándole a cada uno cómo va a ser, pero en general tiendo a pensar de que podríamos utilizar el efecto cuasi promocional de la materia. Lo que sí les solicito, anótense a las materias de finales como cualquier otra materia, y después resolveremos internamente cómo lo hacemos, ¿sí? Pero todavía tenemos un poquito de tiempo porque me queda hablar de ética, algunos temitas sobre ética profesional después de las virtudes, ¿sí? Así que calculo yo que tenemos todavía un par de semanas más y la 1 de julio por ahí, mientras ustedes se anotan. bárbaro, Jorge. Entonces nos quedaría saber bien cómo nos fue a cada uno, como para tener una perspectiva, a ver si tenemos que preparar algún tema para la instancia de final o abordar todo el programa. No sé bien cómo sería en ese caso.